Ahora sí, muy bien. Bueno, pues hola a todos, yo soy Jimena Latapí y el día de hoy les quiero hablar de la ciencia se diseña, los principios para un póster claro y convincente. Como lo dije en cualquier momento, si alguien quiere decir un comentario, tiene una duda, quiere platicar algo o aportar, adelante, abran sus micrófonos y pues bueno, vamos a empezar. Para los que no me conocen, yo soy Jimena Latapirros Esparza, soy médico general egresada del TEC de Monterrey hace un año, en el 2024, en el cual terminé mi servicio social en investigación ahí en la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología. Estuve un año de investigadora clínica en protocolos de síndromes coronarios agudos y ahorita, bueno, estuve estudiando para el ENARM y todo eso, pero de todas formas sigo ahí participando. Tengo actualmente 9 artículos completos y 17 abstracts en revistas indexadas internacionales y he presentado aproximadamente unas 10 veces ya tanto presentaciones orales o de póster en congresos nacionales e internacionales. También soy coordinadora académica de dos academias online, por si las quieren revisar. Una se llama Publicamed, que justamente pues es la academia que el día de hoy les trae esta presentación, en el cual nos dedicamos a la educación de investigación en el área médica y también Doctor Actualizado, que se trata más de actualizaciones para el médico en su consultorio y ahorita pues solo tenemos un curso de actualización en tratamiento y diagnóstico de síndrome cardiorrenal metabólico. Entonces, también si les interesa, es un súper buen curso, le doy un shout out. Y pues personalmente mis intereses profesionales son medicina interna, cardiología y ecocardiografía. Entonces si de repente me ven que pongo muchos ejemplos de cardiología, me disculpan los que no les gusta la cardiología, pero pues es lo que yo conozco, entonces es más que nada lo que voy a estar diciendo de ejemplos el día de hoy. Este, Digo, yo sé que todos aquí tienen el interés de hacer un póster y por eso están aquí, pero no quería quedarme sin decirles por qué es importante hacer un póster, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, ay, ¿qué pasó? Ya. De que, doctora, soy una persona que le interesa investigar, pero no sé cómo empezar. Yo les diría que hacer un póster es una manera súper buena de empezar. ¿Por qué? Porque es una exposición primaria en el cual no tienes que tener un artículo súper hecho, no tienes que tener un metaanálisis, no tienes que tener una base de datos enorme. Lo puedes hacer con un caso, lo puedes hacer con un artículo observacional, algo muy sencillo. Un póster es una súper buena idea. O si ustedes me dicen, doctora, yo ya tengo un proyecto, pero le quiero dar difusión, pues hazlo con un póster, porque un póster es la perfecta manera de irlo a presentar a un lugar donde están las personas que tú quieres que lo vean, ¿no? O sea, que si yo tengo un póster, por ejemplo, de cardiología, quiero llevarlo a un congreso de cardiología para que lo vean cardiólogos y cardiólogas y poder platicar con gente que le va a interesar este tema, ¿no? Y si me dicen, doctora, yo soy una persona que ya tiene varios artículos publicados, pero me hace falta dominar el hablar en público, también un póster es una súper buena idea para poder hacerlo, ya que puedes desarrollar esas habilidades que te faltan, que tal vez ya eres súper fuerte en escribir artículos y en hacer análisis de datos y lo que sea, pero esta es una manera en la que te puedes desenvolver más, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a empezar con la anatomía de un póster. Les puse por aquí, tengo abstract, tengo caso, entonces vamos a empezar con un abstract. Este es un ejemplo mío. No quiere decir que sea un póster perfecto para nada, pero pues es el que tenía a la mano. Entonces, primero que nada, en el encabezado, ¿no? ¿Qué va? Va en el título de tu póster. Es súper importante tomar en cuenta que un título en un póster no es un título como un título en un artículo. Si ustedes se han dado cuenta, a veces en los artículos tenemos así títulos súper largos, súper descriptivos. Un póster, el título suele ser más corto y tenemos que enfocarnos a que sea un título que nomás lo puedan leer rápido las personas que van pasando y que llame la atención, ¿no? Entonces, asegúrense que sea un título pues más corto de lo que acostumbrarían a hacer si aquí están, al contrario de que estuvieran haciendo un artículo. Aquí van los autores, súper importante, y la institución, súper importante. No le tengan miedo o pena de poner sus logos, de presumir de dónde son, porque pues si ya están haciendo un póster, entonces hay que también presumir, ¿no? De nuestra institución. Este, Luego están los antecedentes. Es súper importante, que también es un error que también cometemos al hacer los artículos, que muchas veces nos clavamos un chorro en los antecedentes. ¿Por qué? Porque está el marco teórico y queremos poner un chorro de datos y queremos poner un chorro de cosas. Es súper importante que los antecedentes sea una breve introducción. Uno, dos, a lo mucho tres oraciones, yo creo que hasta en esa yo me pasé. Y aquí es donde nosotros tenemos que introducir a nuestra audiencia cuál es nuestro objetivo. Entonces, por ejemplo, ahí yo puse en negritas y en azul la pregunta, el objetivo del estudio.
¿Por qué? Porque eso es lo que va a llamar la atención y la pregunta que nosotros tendremos que ir contestando en cada paso de nuestro póster. ¿Ok? Luego tenemos los métodos en donde también de igual manera no lo vamos a describir tanto como si estuviéramos haciendo un artículo, pero sí tenemos que poner cosas importantes, como cuál fue el diseño de nuestro estudio, cuáles fueron los criterios de inclusión, si hubo grupos, cuánto fue el seguimiento, cuál fue la intervención, si hubo intervención, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ahí pusimos que era una corte retrospectiva, pusimos que había dos grupos, que eran pacientes en un solo centro en la Ciudad de México desde el 2012 al 2020, etcétera, etcétera, y que hubo un seguimiento de 4 años y medio, ¿no? Entonces, datos muy importantes que a nuestra población le importan, perdón, a nuestra audiencia le importa mucho saber sobre nuestra población para poder entender el estudio, ¿no? Entonces, luego siguen los resultados. Y los resultados es, se cuenta que la parte más importante de tu póster. ¿Por qué? Porque algo padre de tu póster es que vas a tener mucho tiempo y mucha oportunidad para discutir con las personas que están pasando, pero ¿de qué vas a discutir si no presentas bien tus resultados? Entonces, muchas veces le queremos meter mucho a la discusión. Si ustedes se dan cuenta, este póster ni siquiera tiene un área de discusión. ¿Por qué? Porque es más importante demostrar bien nuestros resultados y luego ya platicarlo con las personas que se acerquen a nosotros, o incluso si es una presentación de póster formato de que te dan cierto tiempo para presentarlo, es algo que tú puedes agregar poquito, ¿no? Y luego ya que se preste a preguntas, que se preste a comentarios. Entonces aquí es importante que destaquen los resultados que contestan el objetivo que nosotros dimos desde nuestro encabezado y también incluir el mayor número que se pueda de tablas, de gráficas, de figuras, de imágenes. ¿Por qué? Porque es mucho más agradable ustedes ver, por ejemplo, esta tablita en donde puedo ver mis características basales, a que yo hubiera puesto un texto enorme de todas las características basales, porque nadie lo va a leer. Pero tal vez si una tabla, pues sí, puedes acercar, lo puedes ver más, es más llamativo y aprovechas también tu espacio, ¿no? Especialmente con las figuras, súper importante en los resultados. Y luego está la conclusión, en donde es súper importante poner learning points, que les gusta decir así en los congresos internacionales, o incluso en los journals, así lo llaman. ¿Cuáles fueron los learning points de este póster? ¿Yo por qué quise hacer este póster? ¿Cuál era el propósito? Y contestar el objetivo o la hipótesis o la pregunta que nosotros establecimos en los antecedentes, ¿no? Entonces, este formato yo lo hice así porque fue el formato que nos dieron en el Congreso, pero algo que me gustó mucho de este formato y que me llevé para otros congresos que he hecho después es que nos pidieron que pusiéramos aquí en grande y en el centro cuál era nuestro learning point. ¿Por qué? Porque entonces la gente que está pasando es lo primero que ve. Y si le interesa, ahora sí ya se acerca, vamos a platicar, cuéntame de tu póster, etcétera, etcétera. Y pues puntos extra, si utilizas una figura central, que por ejemplo fue la que pusimos aquí, que es lo que también a veces en algunos journals llaman un graphical abstract, que es una figura que te dice de una manera súper resumida de qué se trata tu estudio. Si pusiste tus disclosures y si pusiste tus referencias, le puse aquí un asterisco porque obviamente siempre es muy importante incluir referencias, pero también hay que cuidar que no nos quite mucho espacio. Entonces, pues, una súper buena idea es poner un QR, poner una liga, algo que te pueda llevar a las referencias que utilizaste o incluso, por ejemplo, si este póster es de un artículo que ya está publicado, yo lo puedo poner en un QR y poner a este QR, pues si tú escaneas aquí, te puede llevar al artículo completo, ¿no? Entonces, esas son como que cositas extra que a las personas que van pasando le llaman mucho la atención y también le pueden complementar a la experiencia que tienen al ver tu póster y al leerlo y al platicar contigo. Luego tenemos el caso clínico, aquí también tengo otro ejemplo de sorpresa cardiología. Este, y otra vez encabezado, lo mismo, mismos comentarios. Luego están los antecedentes, también es importante poner una súper breve introducción. Y la descripción del caso, que es como lo más importante del caso, ¿no? Hay que poner datos iniciales relevantes del caso. ¿Por qué le puse relevantes? Muchas veces al hacer casos clínicos nosotros cometemos el error de querer poner todos los datos que podemos. A nosotros nos enseñaron en el hospital, en la escuela, que si vamos a hacer una historia clínica, que si vamos a hacer una nota de un paciente, hay que poner todo, 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 o mínimo en medicina interna, que es en donde yo estoy acostumbrada a estar. Y este no es
el caso. O sea, no debemos hacerlo de esta manera, porque en un caso solo tenemos que poner lo que es importante para el caso. Especialmente porque muchas veces haciendo pósters tenemos un límite de espacio, tenemos un límite de palabras. Hay que intentar que no se vea súper, súper lleno, que muchas veces es difícil de hacerlo, porque si ustedes se dan cuenta, es muy diferente un póster científico a un póster de que sea, por ejemplo, de cualquier otra cosa. Se va a ver lleno, que se va a ver lleno, se va a ver lleno, pero hay que intentar de hacerlo lo menos lleno posible. Entonces, igual, si nosotros le tomamos a nuestro paciente una radiografía de tórax y la radiografía de tórax salió normal, no tiene caso que yo ponga radiografía de tórax normal. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes sepan lo que encontramos anormal, lo que fue relevante para el caso. Y aquí sí es donde podemos poner el mayor número de imágenes posible, mejor. Imágenes obviamente relevantes a nuestro caso, ¿no? Entonces son como, o sea, está la descripción del caso, las imágenes, y ahorita lo que voy a comentar de decision making son como el corazón de nuestro caso, y ya todo lo demás es complementario, no es el giro que nosotros le queremos dar. Sigue la toma de decisiones o puede ser también la discusión, que puede ser métodos diagnósticos ya como más secundarios que se utilizaron para llegar al diagnóstico definitivo. Si, por ejemplo, es un caso en el cual se llevó mucho en llegar a un diagnóstico definitivo y el diagnóstico fue difícil, aquí puedes todavía poner otros métodos diagnósticos, pero principalmente tratamiento y seguimiento. ¿Qué fue lo que se hizo y qué pasó después? ¿Y por qué el equipo médico que trató a este paciente decidió hacer eso? Entonces, esto es importante porque muchas veces es lo interesante del caso, cómo se manejó el paciente. Entonces, por ejemplo, es un caso muy fatalístico en el cual pues hubo una ruptura ventricular y lo importante fue cómo se decidió tratar y qué pasó. Obviamente, depende del caso que ustedes hayan elegido, pero este es un súper buen espacio para poner como la lógica del equipo. Por último, conclusión, que también súper importante, y más en casos clínicos que en abstracts, los learning points. ¿Por qué escogí este caso? ¿Por qué se me hizo interesante? ¿Por qué dije alguien lo tiene que leer? Y atar el caso a los learning points y a los antecedentes que nosotros pusimos. Y pues obviamente aquí también pusimos en grande los learning points. De hecho, bueno, creo que lo voy a comentar después, pero yo creo que ahí me pasé de conclusión. O sea, yo creo que fue demasiado. Puntos extra, si pones imágenes. Algo que a mí me faltó y que hubiera estado súper bien que hubiera hecho porque es un caso complejo, una línea del tiempo. Si tienes espacio, un caso es la excelente oportunidad para poner una línea del tiempo. Y otra vez, resaltar los learning points. Súper, súper, súper importante, que muchas veces es como el factor que distingue tu caso, que puede hacer que tu caso fuese un caso ganador en un congreso, versus un caso que también estaba muy bien hecho, pero tal vez no le dieron un giro tanto hacia los puntos de aprendizaje, ¿no? Ok, ahora sí, ya vimos la anatomía. Ahora la fisiología de un póster. Entonces, hay tres cosas súper importantes en el póster. El contenido, el formato y el diseño y la presentación de tu póster. Ok, entonces vamos a empezar. Lo hice así súper sencillo de qué hacer y qué no hacer. Entonces, el contenido de tu póster, no escribas tu póster como si fuera un artículo científico. ¿Por qué? Porque no es un artículo científico. Como lo habíamos dicho, no tienes espacio para 5.000, 6.000 palabras. Tienes espacio para 400, 500 palabras, a veces hasta caracteres te ponen, ¿no? Entonces, hazlo lo más resumido que puedas, siempre manteniendo los puntos importantes. Menos es más, ¿no? Como ya habíamos comentado, un póster científico inevitablemente se va a ver con mucho texto, pero hay que intentar hacerlo lo menos posible, ¿no? Entonces, ¿qué no hacer? Diseñar el póster intentando cubrir muchas bases. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de, yo hice un abstract de síndromes coronarios agudos. Entonces, yo empiezo a escribir, un síndrome coronario agudo es, bla, 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 la definición, según la definición de la cuarta definición de la AJA de infarto de miocardio, tal, 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 tal. Ah, bueno, y luego, ¿cuál fue la intervención? No, tenemos dos tipos de estrategias, no sé qué, fármaco invasiva versus primarias, y empiezo a describir un chorro de cosas desde como si fuera para un estudiante hasta como si fuera para un cardiólogo intervencionista, ¿no? Entonces, estamos tratando de cubrir muchísimas bases que sí tenemos que hacer conocer a nuestra audiencia. Ok, ese mismo póster de síndromes coronarios agudos, yo lo voy a ir a presentar a un congreso donde mayoritariamente van estudiantes y médicos generales.
Entonces lo voy a hacer dirigido a estudiantes de médicos generales. Pero si yo voy a ir a un congreso de cardiología, en donde va a haber cardiólogos, va a haber intensivistas, va a haber especialistas en cuidados críticos coronarios, obviamente le tengo que dar un giro súper diferente. Entonces, como que todo siempre va a lo mismo de no pierdan espacio en cosas que tal vez en ese momento no están aportando a su póster. Pero sí, súper importante conocer a la audiencia y a la persona que quieren que le lleve ese póster, ¿no? Ok, ¿qué no hacer? Dar conclusiones futuras o ambiguas. Esto luego lo hacemos mucho en artículos, cuando, por ejemplo, tenemos muchas limitaciones en nuestros estudios, eso es lo más normal del mundo, y concluimos, ah, bueno, en este estudio tal, 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 eh, creemos que se necesitan más estudios a futuro y este va a ser tal y se va a hacer tal, y luego ya sabremos si se puede, si este medicamento es bueno, si este medicamento cambia estadísticamente los desenlaces, etcétera. Esto no se puede hacer en un póster. ¿Por qué? Porque es ir al grano, ¿no? Entonces, hay que hacer una conclusión definitiva y aplicada. En esta cohorte no se vio una diferencia estadísticamente significativa entre eventos cardiovasculares mayores de pacientes con antiplaquetarios versus con anticoagulantes. Y ya, ¿no? O sea, ¿qué diferencia? En un futuro se deberían de hacer más estudios, más RCTs, no sé qué, no sé qué. ¿Hay un espacio para hacer esto? El póster no lo es. Específicamente para abstracts, no enfocarse en la introducción o en la discusión. Esto ya lo comentamos. También un poco para artículos, pero abstracts todavía menos. Y justo lo que les comentaba, enfocarse en los métodos y en los resultados. ¿Por qué? Porque un póster es lo importante, o sea, los métodos y los resultados. ¿Qué hice y qué salió? Y luego ya discutiremos, ¿no? O sea, discutiremos después, se van a acercar probablemente personas de muchas áreas, se van a acercar hasta a veces expertos del tema de tu póster, y aquí es una súper buena oportunidad para discutir, pero ya en persona. O sea, lo importante en tu póster es que se vean tus resultados, ¿no? Ok. No describir la población, ese es un error muy común. ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo es nuestra población, no sabemos a dónde se pueden trasladar estos resultados. Entonces, sí, importante poner características basales relevantes. Para aquellos que no sepan qué son las características basales, son las características, vaya la redundancia, que describen a la población del estudio. Entonces, por ejemplo, en cardiología, las típicas características basales, la edad promedio fueron 60 años, el 68% de los pacientes fueron del sexo masculino, la comorbilidad más frecuente fue diabetes tipo 2 con un porcentaje del 30% y le seguida por hipertensión con un porcentaje del 28%. Nos importa un chorro saber eso. Y ahí, porque es un póster, hasta ahí, ¿no? No vamos a describir. Y la hemoglobina promedio de los pacientes en el primer día de estancia hospitalaria fue, eso no nos importa, ¿ok? Pero súper importante que sepamos cuál fue nuestra población. Muy bien. Entonces, ¿qué no hacer? Intentar analizar demasiados desenlaces. Entonces, muchas veces queremos abarcar mucho. Si ustedes tienen una base de datos súper buena en donde pueden abarcar muchos, muchos, muchos desenlaces, yo les recomendaría que mejor hicieran muchos pósters. En vez de hacer un póster que intente abarcar muchísimas cosas, hagan muchos pósters, que cada uno esté muy bien enfocado en algo que ustedes quieran demostrar. Entonces, ¿qué sí hacer? Establecer un desenlace principal e importante. Eventos cardiovasculares mayores, que fue compuesto por infarto al miocardio, falla cardíaca, muerte cardiovascular o hospitalización por causas cardiovasculares. Y ya, ¿no? A eso nos vamos a enfocar. Todo nuestro estudio va a ser si hubo o no hubo, si hubo o no hubo, hubo diferencia estadísticamente significativa y ya. Muy bien. Como pueden ver, hay como un tema, ¿no? Alrededor de los tips para el póster. Pero bueno, seguimos. El caso clínico. Entonces, ¿qué no hacer? Incluir hallazgos normales en el caso. Ya lo comentaba. Tal vez si estamos hablando de un paciente que, bueno, por ejemplo, el paciente que les puse que era una ruptura ventricular, y tuvo una hemoglobina normal, pues no nos importa saber que su hemoglobina estuvo normal. ¿Por qué? Porque no aportó al diagnóstico del paciente y en este caso no aporta mucho como al learning point. Tal vez si le hicimos un ultrasonido ahí en su cama y salió normal, tampoco nos importa mucho. Pero si luego le hicimos un ultrasonido transesofágico y ahora sí salió, eso sí nos importa mucho. Nos importa poner los hallazgos relevantes. Muy bien.
no presentar la cronología de eventos. A veces en casos es complicado porque intentamos contar todo lo que le pasó al paciente y no nos damos bien a entender cómo pasó, o sea, cuál fue la cronología del evento. Y esto es un tip que se los daba en la anatomía del póster del caso clínico. Una timeline es una súper buena idea, una línea del tiempo siempre nos va a ayudar. Si no lo pueden hacer visualmente, háganlo en el texto, cuenten una historia. Perfecto, muy bien. ¿Qué no hacer? Intentar cubrir todo sobre el caso. ¿Qué sí hacer? Tener claro los objetivos de aprendizaje del caso, ¿no? O sea, ¿qué quiero yo dar a conocer con este caso? ¿Por qué se me hizo interesante y por qué pienso que los demás necesitan saberlo? Tal vez este caso, lo que nos hizo súper importante, el punto que nos enseñó fue que es muy importante tener un acercamiento de imagen multimodal a los pacientes para poder detectar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo mi caso yo lo voy a girar alrededor de eso. Muy bien. ¿Qué no hacer? Dejar la conclusión abierta. Ay, sí, ya lo había comentado también, perdón. Dejar la conclusión abierta, no más decir, ah, bueno, entonces este paciente, pues esto pasó y así concluyó. O sea, es súper importante atar el caso que tuvimos con los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, tal vez en mis antecedentes yo había escrito, la ruptura ventricular es una complicación del infarto agudo del miocardio que solo se ve en un porcentaje muy pequeño de la población, sin embargo, es una complicación que se puede presentar. Entonces, pues yo no lo voy a dejar así abierto. Lo que voy a hacer es que lo voy a atar con mi caso y voy a decir, este caso ejemplifica por qué debemos sospechar ruptura ventricular en pacientes que tuvieron un infarto y que llegan a urgencias y que debemos tener alta sospecha clínica y buscar de una manera muy exhaustiva, ¿no? Entonces sí, ya lo atamos. Ahora vamos a el formato. Yo creo que es el punto en el que más se complican todas las personas. Digo, como médicos, creo que somos buenos aprendiendo a cómo escribir, a escribir artículos, luego se nos complica mucho el formato. Entonces, estos son unos pequeños tips que tal vez les puedan servir para que su póster en sí sea más llamativo y que llame al ojo de su audiencia, ¿no? Entonces, no usar un diseño complejo. Luego me pasa mucho que veo pósters que sí, como que intentan meterle demasiadas cosas, o sea, demasiados tipos de letras, muchos colores, que un fondo rojo, que la letra azul, que aquí voy a poner esto verde y no sé qué. Intenten usar colores y tipos de letras simples, que se vea muy homogéneo. Al fin del caso un póster científico es algo formal, entonces no se debe ver muy, o sea, no se debe ver como post de Instagram, tiene que ser formal. Ok, mucho texto, ya lo hemos platicado. Es difícil, pero hay que intentarlo, hay que intentar reducirlo lo más que se puede, como utilizando figuras, imágenes, tablas. O sea, tal vez yo estoy leyendo mi caso y tal vez yo ya había mandado mi caso a este congreso y había usado 500 palabras. Pero de esas 500 palabras me di cuenta que 100 las podía quitar si en vez de escribir ponía mi tabla de características basales, si en vez de escribir ponía mi figura de Kaplan-Meier, si ponía tal vez una imagen, etcétera, ¿no? Ay, perdón. Bueno, y ahora sí, la presentación. Entonces, no hay que tomar mucho tiempo para exponer. Luego, creo que es el error más común al que podemos hacer al presentar tanto un póster como una presentación oral en un congreso. Demasiado tiempo. Y si se dan cuenta, va como el mismo tema, no menos es más. Lo normal para un póster es que se tomen como 3 a 5 minutos. Si les sobra tiempo, qué bueno. Aprovechen ese tiempo para discutir con las personas que son su audiencia. Entonces, más o menos como que practiquen y hagan su exposición para que dure de 3 a 5 minutos. Otro no, que yo nunca he podido no practicar antes de una presentación de un póster o una presentación oral. Es algo que a mí me ayuda mucho porque yo soy una persona nerviosa, ¿no? O sea, entonces, si voy a hablar en público, si voy a dar una presentación, a veces me pongo muy nerviosa y a mí me da mucho nervio pensar que me voy a pasar de tiempo. Entonces lo que hago es que practico, practico, practico y me tomo el tiempo y ya a la hora de que te toca presentar, pues ya sabes lo que te vas a, o sea, ya sabes lo que vas a decir.
No pasa nada si te desvías un poquito, no pasa nada si de repente dices otra cosa, pero ya tienes un muy buen camino de cómo va tu presentación porque practicaste muchas veces, ¿no? O las veces que a ti te sea necesario, pero esto es algo que a mí me ha servido mucho. ¿Ok? No, no dejar que te domine la inseguridad, especialmente en casos clínicos. Luego muchas veces decimos que si me preguntan esto, que si me preguntan esto del paciente, que cuántos hijos tenía, que si vivía en casa con todos los servicios básicos, que esto, el caso es tuyo y tú eres el que más lo conoce. También con los abstracts, o sea, confíen en ustedes mismos y sepan que ustedes hicieron esta presentación y que ustedes lo conocen mejor que nadie. Entonces, confíen que tienen ese conocimiento y tal vez este no es tal vez este tip es así como que no se los debería tanto de dar tan formalmente, pero un caso, o sea, si no saben algo de un caso, no pasa nada decir, no tenemos ese dato. O sea, no importa, o sea, no tenemos ese dato, no sabemos, o estamos viéndolo. O sea, ¿por qué? Porque pues, tú eres la persona que más conoce ese caso y así, si no, o sea, si no sabes contestar una pregunta, no pasa nada que digas, no, la verdad no tenemos ese dato. Muy bien. Y en general, usar un formato libre. ¿Por qué? Porque les digo esto, hablando del formato en general, o sea, el formato visual, el formato de cómo vayan a escribir su póster, ¿por qué? Porque si ustedes lo van a ir a presentar a un congreso, lo más seguro es que tengan lineamientos. Lean los lineamientos y lean los requerimientos del congreso del simposio al que van a ir a presentar su póster. Si es que hay, usen sus templates. Muchas veces es como la manera más sencilla de perder puntos o de que su póster no se vea como se debe de ver en ese congreso es no leer los lineamientos. Entonces, si tienen templates, aprovéchenlos y traten de como adecuar el formato que ustedes van a usar al congreso al que ustedes van. Siguiendo mi propio consejo, menos es más. En conclusión, pues hay que priorizar la estructura y el diseño de nuestro póster. Un póster estructurado también a formato, o sea, incluir cada una de sus partes, no pasarnos, que el diseño esté ordenado. Todo esto va a hacer que tu póster se destaque y que sea un buen póster. Un póster no solo es un artículo, cortito. Es diferente, hay que tener diferentes objetivos. Menos es más. Hay que utilizar herramientas visuales lo más que se pueda y domina tu presentación.